El estudio bíblico de hoy trae un tema que espero sea de interés de todo mundo. Y básicamente es un tema muy apropiado porque trata con una tendencia que estamos viendo últimamente y con mucha autoridad de parte de algunos. Y todo comienza con esta pregunta: ¿está Dios restaurando el oficio de apóstoles y profetas en la iglesia? Lo bueno es que eso no está ocurriendo en nuestra iglesia, pero está ocurriendo en otros grupos, donde ahora los pastores no son presentados como pastores, sino son presentados como apóstoles. Y uno que otro por ahí se atreve o tiene el atrevimiento de ser presentado como un profeta. Y resulta que la Escritura tiene mucho que decirnos acerca de esto, y en ninguno de los casos que yo he investigado esta semana tenemos la aprobación de Dios para usar estos términos. Más bien son oficios y privilegios que encontramos en la historia de la Biblia, y especialmente en el tiempo del Nuevo Testamento, pero no algo que se puede reproducir hoy. Por ejemplo, ¿qué se puede reproducir hoy? Pastores. ¿Se necesitan pastores? Yes. ¿Hay que levantar más pastores? Sí. ¿Hay que educar a los pastores para que sean buenos pastores? Por supuesto, ¿verdad? Y es una tarea que es parte de la iglesia. Diáconos. ¿Necesitamos diáconos? Diáconos de verdad necesitamos todos los días. Y otras tareas de servicio. ¿Necesitamos líderes en la iglesia? Claro que necesitamos líderes. ¿Necesitamos servidores en la iglesia? Necesitamos servidores. Pero ¿necesitamos apóstoles o profetas? Cuando toda la profecía ya ha sido revelada aquí en la palabra del Señor, ¿para qué queremos a alguien que nos diga, yo tengo una profecía? Como le dijo alguien una vez en una iglesia que yo estaba y le dijo, ¿qué nos está diciendo el Espíritu de Dios? Que se amen unos a otros. Entonces, a veces caemos en un contrasentido simplemente por falta de una percepción correcta del estudio de la palabra. Entonces, hoy, como les decía, nos encontramos con movimientos que pretenden restaurar los oficios de profetas y de maestros. Entonces, supongo que todos hemos tenido la experiencia aún en la televisión, y ahora el profeta tanto entrega el estudio bíblico. ¿Profeta? Ok. Y uno los escucha, pues, y de profeta no tienen nada más que la P, porque se llaman Pedro también, entonces profeta, pues. Ahora, en el caso del apóstol, ahí la cosa para mí se complica un poquito más, porque yo conozco a 12 en la Biblia. Antes de ello no hubo otros apóstoles, ni después de ello hubo otros apóstoles. Bueno, sí hubo uno que reemplazó ¿a quién? A Judas Iscariote, que falló en su trabajo y falló de tal manera deshonrosa que él mismo se quitó la vida. Entonces, si por 20 siglos después de esa experiencia el Señor no levantó a ningún apóstol, ¿por qué lo va a levantar ahora? Yo conocí a un pastor que en su momento me cayó muy bien hace muchos años atrás aquí, tomando unas clases en un seminario, y me lo encontré varios años después y ya no permitió que se le llamara pastor. Y le digo, entonces, ¿qué es lo que es usted ahora? Bueno, ahora soy apóstol. Le digo yo, ¿y de quién lo ordenó apóstol? ¿Quién le dio esa...? Y ahí me echó una perorata de varios minutos, que al final no seguí la corriente yo, porque no quería que se le inflara más el ego a este pobre, porque cuando se le desinflara iba a caer muy duro el golpe abajo, porque solito se estaba encerrando el pobre hombre. El movimiento para restaurar el oficio de apóstoles y profetas basa su afirmación de que los apóstoles y profetas deben ser parte de la iglesia, porque en Éfesos 4, 11 y 12
se menciona esto. Y él mismo dice, ¿quién es el mismo? Jesús. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Miren qué interesante. Efesios dice claramente que constituyó estas posiciones, pero maestros sigue hasta el día de hoy, pastores sigue hasta el día de hoy, evangelistas sigue hasta el día de hoy, a otros cargos siguen hasta el día de hoy, pero estos que menciona al principio, apóstoles y profetas, resulta que no. Durante el primer siglo de la iglesia existía el oficio de apóstol y el don espiritual del apostolado, porque ahí también hay una diferencia. Una es el oficio del apóstol y el otro es el don espiritual del apostolado. Hay algunos que tuvieron las dos cosas, unos que tuvieron solo uno de ellos y realizaron su tarea conforme a eso. Entonces, el oficio o cargo de apóstol fue ejercido por los 12 discípulos de Jesús, además de Matías, quien ocupó el lugar de ¿quién? De Judas, porque el hombre se quitó la vida. Y también de Pablo, porque Pablo es otro apóstol que no fue escogido en ese grupo, ¿verdad? Y sin embargo tuvo una experiencia que todos los apóstoles tienen que haber tenido para ser apóstoles. ¿Cuál fue esa? No estoy diciendo, los estoy guachando, ¿eh? Está en el hecho de que cada uno de los apóstoles del Nuevo Testamento fueron testigos oculares de Jesús. El único que no fue testigo ocular de Jesús fue Pablo. Y entonces, ¿cómo se incorpora de todas maneras la presencia de Pablo dentro del grupo? Que aunque él no lo vio con sus ojos oculares, o sea, con estos ojitos, el Señor le permitió verlo con sus ojos espirituales. Exactamente, espirituales. Entonces, él califica entonces para eso. A mí no me ha dado ese privilegio el Señor, ni se lo he pedido. Ninguno de nosotros lo ha hecho, me imagino. Así que ahí está una cosa clave en el llamado del apostolado. Si yo le hubiese preguntado a este hermano que digo, que estuve con él, pues capaz que qué cosa me habría dicho. No, es que no lo vi ocularmente, pero vi un video. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Ahora, otro detalle. El apostolado fue escogido directamente por el Señor. Vean este pasaje. Estos eran los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro. Jacobo y su hermano Juan, hijo de Zebedeo, a quienes les puso por nombre Boanerges, que significa hijo del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, que fue quien lo traicionó. ¿Quién hizo esta lista? ¿Quién escogió? Entonces, el propio Señor hizo esta selección. Ahora, ¿habrá hecho lo mismo con Pablo? ¿El Señor lo habrá escogido él directamente? ¡Claro que sí! Lo tenía detectado hacía años. Veía cómo se comportaba. ¿Cómo se comportaba Pablo al principio, antes de conocer al Señor? Mal, era un tipo pero malo. Pero creía que estaba haciendo bien. Sí, pero eso lo creía él nomás. Los demás todos creían que estaba haciendo mal, porque arrestó, mató, humilló, apedreó a todo el que se le atravesaba. Y cuando los agarraba en el extranjero, ¿sabe qué hacía? Los invitaba para venir a Tierra Santa. Entonces ahí estaba bajo la jurisdicción judía. Ahí los hacía picadillo. Y era malo.
¿Saben por qué era malo? Porque era inteligente y su inteligencia que después se aplicó para ser el apóstol, al principio la aplicó ¿para qué? Para hacer el mal. Para hacer el mal, sí. Para hacer el mal. Así que la selección del sustituto de Judas también fue parte de lo que el Señor estableció. Fíjense bien, Hechos 1, 22 al 26. Y en oración dijeron, Señor, tú conoces todos los corazones, muéstranos a cuál de los dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de la que Judas cayó por su transgresión para irse a donde le correspondía. ¿Dónde se fue? Al mismísimo infierno. Y lo echaron a la suerte. A la suerte. Ahora, ¿el Señor puede dirigir esa suerte? ¿El Señor Jesús puede dirigir esa suerte? Sí, me imagino que sí, porque A ver, tengo un no. ¿Quién da más? ¿Quién da más? sí, porque él sabe todo. Pero no sabe el volado, ¿verdad? ¿O sí? Qué linda mi hermana, qué linda mi hermana. ¿Eso dio a entender o no? Ah, sí, claro, claro. Hubiera sido con naipes, hubiera sido lo mismo. Hubiera sido con piedritas, hubiera sido lo mismo. El Señor tiene la capacidad de saber lo que no sabemos nosotros que va a pasar. Claro. Entonces Él podía modificar eso. Claro que sí. Pero sin el volado, ¿no? ¿O sí? Con volado o sin volado lo puede hacer. El Señor es soberano. Esa es una virtud que solo Dios tiene. Nadie más. Aún más, si alguien tira un cohete al aire y va a salir Washington volando para abajo, el Señor la puede devolver al otro antes de que toque. Esa es la soberanía de Dios. Entonces, ¿pudo haber hecho eso el Señor? Claro que pudo hacerlo. Claro que pudo hacerlo. Lo echaron a la suerte. Y esta recayó en... Matías. El Señor quería que saliera Matías, por supuesto. ¿Iba a tolerar él a alguien que él no quería? No. Punto. No. Y a partir de entonces fue contado entre los 11 apóstoles. Todavía faltaba uno. Ahora, si el Señor hubiera querido que hubieran más apóstoles, ¿por qué no inspiró a alguien y les dijo, ¿saben qué? Nombremos 10 más por si acaso. Por si falta. ¿Pudo haber hecho eso el Señor? Claro. Claro que pudo haber hecho. Pero mantuvo el grupo como Él lo hizo al principio. Además que si recorremos la historia del pueblo hebreo hacia atrás, notamos que el 12 es un número especial para ellos. Las 12 tribus de Israel. El 12 es un número que se repite. Los líderes de las 12 tribus eran líderes en cada una de sus tribus. Como quien dice, era el apóstol responsable de ese grupo. Entonces, el Señor aquí no estaba jugando. No estaba jugando. En este pasaje también notamos que el cargo de Judas se llama oficio. Y cuando hablamos de un oficio, quiere decir que habían tareas específicas que el apóstol debía hacer. También debe tenerse en cuenta que Pablo fue escogido por Cristo. Y ahí encontramos otro pasaje en 1 Corintios 15, donde dice, y por último se me apareció a mí, que soy como un niño recién nacido fuera de tiempo. A decir verdad, no soy el más pequeño de los apóstoles, ni soy el más digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque yo mismo perseguí a la iglesia. O sea, él se sabía que aunque a lo mejor era simpático para el Señor, él méritos propios era todo lo contrario. Era como para haberle cortado la cabeza a este rapidito. Pero el Señor tenía otro plan con él. Porque sabía de su astucia, sabía de su capacidad, sabía de su inteligencia para llegar donde los otros no iban a poder llegar. Acuérdense, Pedro llegó a la gente de Jesús. Pablo llegó a todos aquellos que no eran judíos. Y hoy debe usarse el mismo concepto.
si yo voy a ir a predicarle a los chinos, no me va a ir muy bien. Porque primero va a ser difícil aprender el idioma de ellos. En segundo lugar, aunque tengo cara de chino, no me parezco a los chinos. No es chino, exactamente. Entonces, un problema que los anglosajones tuvieron mucho antes en la historia y que se tardaron en descubrir, porque eran rechazados en muchos lugares porque este cuate, ¿qué está hablando? Y si no se parece ni a nosotros, ni en altura, ni en pelo, ni en cara, ni en color, ni en nada. Y go home, gringo, go home. Ahí se inventó esa frase. Por eso hoy la Junta de Misiones, que es nuestra Junta de Misiones, manda a gente que tenga ciertas características comunes con el Medio Oriente, por ejemplo. Hoy están yendo misioneros hispanos como ustedes y yo a predicar en esos países. ¿Saben por qué? Porque somos de la misma altura, tenemos el mismo semblante de color y somos tan lindos como ellos. Entonces les va bien. Aprenden el idioma, aprenden la cultura. Ellos de repente no saben quién les está hablando, si les está hablando un iraquí de verdad o un hispano. Entonces reciben el mensaje del Señor de una manera mucho más efectiva. Yo, Pablo, apóstol, y no de los hombres, ni por medio de los hombres, sino por medio de Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, es la confesión que él hace en Gálatas 1:1. ¿Me pasé ya? Sí. Es que está allá en el 8 ahí. Gálatas 2:6-9, ahí está, ahí apareció 6:9. Así que, y por último dice, y estad firmes, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra principal y angular es Jesucristo mismo. Gálatas 2:20. Así que todo eso nos ayuda para qué? Efesios 2:20. A estos hombres les fue dada la tarea de colocar las bases de la Iglesia Universal, de colocar las bases de esta iglesia, y por eso están edificados sobre el fundamento de los profetas y apóstoles, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Es por esto, por lo que el oficio del apóstol ya no es ejercido, porque ya la iglesia comenzó, se fundó y ahora se tiene que estar reproduciendo por sí sola por la eternidad hasta que el Señor decida volver de nuevo. No necesitamos un inventor de nuevo de la iglesia. La iglesia ya fue inventada. Y si queremos saber cómo debe funcionar, pongámonos a leer el Nuevo Testamento. Y ahí vamos a encontrar todas las instrucciones del pastor, del maestro, del líder, del hombre, de la mujer, de los hijos. Todo está ahí escrito. Así que no es necesario otro nombramiento especial. Ya una vez que el fundamento ha sido creado, ya no necesitamos nuevos fundadores. Es como que si alguien de repente viniera aquí y dijera a la prensa y todo, por si acaso nadie sabe, pero yo soy el nuevo fundador del Paso, Texas. ¿Qué va a provocar? Una sonrisa y una broma, y si este topo está con el tornillo suelto, si el Paso ya fue fundado hace tantos años atrás. En Chile, por ejemplo, Santiago. ¿Quién fundó Santiago, hermana Gladys? Hermana Helen. No había nacido todavía, así que no lo conoció. Excelente respuesta. No, sí, por eso me casé con ella, hermana. Por eso me casé con ella. Pedro de Valdivia. Un español, pues hombre muy distinguido, para que sepan. Lo hizo en un lugar muy bonito. Hoy ustedes van a Santiago y está a la orilla de un río que fue hermoso. Hoy no es tan hermoso, pero todavía le queda el encanto de estar a la orillita de la capital, con 2 cerros preciosos y una cordillera que da tribuna a toda esa gran ciudad que hoy alberga a unos 8 millones de personas. Don Pedro de Valdivia, nadie desconoce que él fue el fundador de Santiago.
se le reconoce en toda ceremonia pública todavía, porque cuando él llegó allí a esa ciudad, él instruyó que ese lugar era el ideal para hacer una capital, porque tenía mucho espacio para crecer, tenía un gran río, tenía montañas, tenía agua que brotaba de las montañas por sí solo, la tierra plantaba un tomate y le salían 2 tomates, 20 tomates, era muy fértil todo. Entonces, él se lleva el crédito. Pero para que aparezca ahora o alguien y diga, oh, yo fundé Santiago con Pedro Valdivia, get out of here, tú no estabas con él. Sí, porque no. Así que el Señor hizo esto con un plan preconcebido que solo Él conocía y que se estableció de esa manera. Por eso a estos hombres se les dio la tarea de colocar las bases de la Iglesia Universal, colocar las bases de la Iglesia Universal. Y están edificados, dice la palabra, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Entonces, ese grupo de profetas y ese grupo de apóstoles, that's it, no hay más. Es por esto que el oficio del apóstol ya no es ejercido porque ya se hizo la tarea, ya se comenzó. Y hoy la llevamos adelante los demás, pastores, maestros, diáconos, siervos, servidores, hombres, mujeres, que tenemos que seguir adelante con la tarea que el Señor nos ha dado. También existía el don espiritual del apostolado. Este no debe confundirse con el oficio de apóstol, son distintos. Entre los que tenían el don espiritual se encontraban Santiago. Si ustedes recuerdan a Santiago, su carta, su presentación de su libro, es uno de los libros más prácticos de la Biblia. Nos enseña desde el principio a cómo obtener sabiduría. Si a alguien le falta sabiduría, dice el versículo 5, pídasela al Señor y el Señor, ¿qué va a hacer? No le va a dar nada. No dice eso, ¿verdad? Se la va a dar abundantemente. Entonces, si usted de repente siente que no tiene sabiduría en cómo preguntar, en cómo decir, en cómo pedir, en cómo actuar, póngase a orar. Señor, dame sabiduría porque no entiendo esto. Y el Señor se la va a dar. Ahora, la palabra apóstol, fíjense bien lo que significa. Significa enviado como delegado, pero ahí viene la palabra clave, autorizado. ¿Quién lo autorizaba? Exactamente, el mismísimo Padre. Entonces, no era como que yo soy el enviado delegado, así que aquí estoy. No, chiquito, preséntanos tu autorización y ahí te vamos a aceptar. Esa cosa no sé dónde salió, pero ¿Significa qué? ¿Enviado? significa ready to update. Ahí nos van a ayudar, nos van a ayudar. Entonces, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Así que, dicho eso, el último grupo que toca esta acción del oficio apostólico son aquellos últimos o 12 apóstoles y a Pablo quienes recibieron esta tarea para desarrollar. Ahora, imagínense la tarea que cada quien recibió en cuanto a la iglesia. Pedro salió en algunos viajes misioneros, pero su don no era tan fuerte en ese campo. Como era medio malas pulgas, don Pedro, a veces se entablaba en pleitos en vez de predicaciones. Entonces, acuérdense que hasta se peleó con Pablo. Y en una de esas peleas, pues quedó medio despeinado, hermana Amelia, el Pablito, porque el Pedrito le dio unos empujones medio fuertes. Entonces,
en todo el amor de Cristo, pues se agarraron de las greñas. Entonces, ¿el Señor qué hizo? A ver, Pablo, tú te vas a dedicar mejor a la obra misionera hacia Asia. Y en dirección opuesta le dijo a Pedro, y tú te vas a encargar de las iglesias de acá. Pero no se entrelacen porque si no van a agarrarse de los pelos otra vez. Entonces cada quien fue exitoso en lo que el Señor les dio. Y eso a veces implicó que se amaran pero desde lejos. A veces hay que hacer así o no en la vida. ¿Cierto? Desde lejos. Así que aunque hoy existen hombres como estos, hombres que son enviados por Dios para seguir adelante con el Evangelio del Señor y difundirlo, es mejor no referirse a ellos como apóstoles porque no son apóstoles. Los apóstoles ya cumplieron su tarea, ya hicieron el abrir camino y ya las rutas están abiertas por todos lados. Ahora solo hay que ir y predicar. Sí, hermana. Ok, pero ¿de dónde sacan la palabra de discípulos? Discípulo es todo aquel que imita y sigue los pasos del maestro. La palabra más clave aquí después es haber sido nombrado apóstol, porque el apóstol quiere decir que tú estás autorizado para decir lo mismo que dije yo en mi nombre. Y eso pues... Ahora, ¿ustedes y yo tenemos ahora esa autoridad también o no? Sí. Sí la tenemos. Y ese es otro privilegio que el Señor nos da porque en su gracia le parece bien, pero si por el mérito hiciera, creo yo que yo no merezco ese privilegio. No sé ustedes, a lo mejor sí, pero yo no. Muy bien, entonces el profeta proclamaba un mensaje de parte del Señor para los creyentes del primer siglo. Estos creyentes no tenían la ventaja que tenemos hoy. Hoy tenemos una ventaja, wow, que a los hermanos de ese tiempo les hubiera gustado tener. Nosotros tenemos la Biblia completa. Muchos de ellos habían memorizado pasajes para poder citarlos a los hermanos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Apocalipsis, que fue completado casi en el año 100 después de Cristo, imagínense, 90 años después de historia, y recién llegaba la carta del apóstol Juan a la iglesia de Apocalipsis. Hoy la tenemos nosotros como parte de la Biblia y podemos estudiarla al revés, al derecho, como sea, y compartirla. En ese tiempo no, la tarea fue bastante más complicada y difícil, porque no había todo eso que tenemos hoy. Así que, de manera que el Señor proporcionó hombres con dones específicos que llamó profetas, que proclamaron mensajes de parte de Dios hasta que se completó algo que vimos hace 3 o 4 semanas atrás, hasta que se completó el canon de la Biblia. ¿Se acuerdan? El canon de la Biblia. Ustedes no estaban cuando vimos eso, pero el canon de la Biblia es lo que determina que este libro tenga 66 libros y que 39 sean del Antiguo Testamento y 27 sean del Nuevo Testamento, ¿verdad? O contraposición de algunas Biblias por ahí que tienen 7 libros más, pero no pertenecen al canon evangélico porque simplemente no coincide con los parámetros de estos 66. Así es que debemos tener en cuenta que la enseñanza actual sobre la restauración de profetas y apóstoles dista mucho que decir de lo que la Escritura nos enseña, por ejemplo, del carácter de los 12 apóstoles, del carácter de los profetas de ese tiempo, que con sacrificio, con una fe gigantesca, llevaron adelante su tarea en contraposición a lo que hoy tenemos que son apóstoles de oficina, de título, más bien apóstoles de orgullo, pero no tanto de ejemplo ni de llamado. Así que aquellos que enseñan tal restauración enseñan que nunca se debe criticar
y eso lo vi yo con mucho énfasis en este grupo que mencioné al principio, como diciendo, el apóstol por ser apóstol no comete errores. Cuidado que soy apóstol yo, ¿eh? ¿Se fijan? Y eso trae un problema serio. Porque si el caballero pues se enamora de una señorita y que no es su esposa, o que coquetea a un señor que es de bigote muy bonito, entonces nos metemos en un problema tremendo. Entonces, ¿dónde está la autoridad del Señor en eso? ¿Está la autoridad en Él o en el Señor apóstol? Ah, ¿ve? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando alguien se declara con una posición que uno no sabe de dónde la sacó. Como pasó con el de la luz del mundo. Ahí tiene un ejemplo. Porque ese cuate tampoco le podían decir pastor nomás. No, era el apóstol. El apóstol. Era el apóstol. Está preso ahora, ¿verdad? En Los Ángeles, en una cárcel de 20... ¿Ah? Que ya lo iban a sacar. Ojalá que lo saquen, pero estiradito. Es que ese hombre ha hecho tanto daño a su propia gente, a su propia raza, a su propio pueblo. Ese es algo tremendo. Y no solamente les ha hecho un daño ético y moral, sino que los sacó y les robó hasta el último centavo que tenía en el bolsillo. Y lo sigue exprimiendo. Y lo sigue exprimiendo. Sí. Así que esa es la concepción del liderazgo que Cristo pone a la iglesia. Un liderazgo que tiene su sello. No el sello de aquel que se cree. Entonces, aunque el apóstol Pablo elogió a la población de Berea por corroborar lo que él dijo con la palabra de Dios, para asegurarse de que él decía la verdad, esto es lo que pasó en ese momento. En esa misma noche, los hermanos enviaron a Pablo y Silas hasta Berea. Y cuando estos llegaron allá, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban la escritura para ver si era cierto lo que ellos anunciaban. Pablo se le subieron los humos para decirles, ¿y ustedes, bolas de creyentes aquí, creen que yo no sé lo que estoy diciendo? ¿Dijo alguna vez eso Pablo? No. Dijo, qué bueno que están chequeando lo que estoy diciendo con el Antiguo Testamento. Qué bueno que están chequeando las profecías. Porque así me aseguro que ustedes entendieron que lo que yo dije es la verdad. Y por eso tampoco dejen de cotejar estos pasajes que les estoy dando. Porque de repente más alguno puede decir, oye, este hermanito Ezequiel aquí se le pasó la mano. Pero si revisan ustedes los pasajes, se van a dar cuenta que, ¿para qué quiero hacer eso yo? Si yo no soy apóstol, ni quiero serlo. El apóstol Pablo también les dijo a los de Gálatas que si cualquiera, incluyéndose a sí mismo, enseñaba otro evangelio, esa persona sería anatema. Explíquenos qué es lo que es anatema. Está mirando al secretario ahí, ¿ves? Sí. No, pero no me lo codee porque le puede romper una costilla y defiéndase, hermano. Anatema sea maldito. Perfecto. Es la mejor palabra. Es falso que no está. Sí, no, déjela con maldito nomás y ahí con eso cubre todos los pecados y todo lo por venir. ¿Quién es un maldito? Un despreciable ser. Que además de mentiroso, de corrupto y de todas las demás cosas, es maldito. Anatema. Ahora, ¿nos podemos imaginar la santa palabra del Señor usando una palabra tan cruda como maldito? ¿Verdad que nos suena medio raro? Pero la propia Biblia declara. Dice, si cualquiera es encontrado hablando de un evangelio diferente,
queda bajo maldición, sea anatema, es un maldito. La palabra usa lo que hay que usar. Alguna vez hay que usar una palabra brusca y ruda para hacerle entender a alguien que está haciendo mal. ¿Se imagina usted un pastor echando a alguien del templo? ¿Se lo imaginan o no? Porque usualmente pues todos nos miran con cara de cura franciscano, que somos todos tan bonitos y volamos con alas aquí. Bueno, esa es la personalidad que el Señor nos da, pero cuando hay que declarar a alguien maldito, hay que llamarlo por maldito y fuera de aquí. Alguna vez ocurrió aquí, y estas son cosas que no se saben usualmente, pero cuando un varón le falta el respeto a una señorita o una mujer y estaba haciendo algo inapropiado y se le había advertido, la segunda vez yo le dije, anatema, vete de aquí. Y él me dijo, ¿qué significa eso? Que eres un maldito, vete de aquí. Nunca más volvió. Gracias a Dios. Entonces, esa es la realidad de un apóstol de verdad y de un profeta de verdad. Pero aún nosotros, un ángel del cielo, les anuncia otro evangelio diferente, también se ha llamado maldito. Así que anatema, como dijo mi hermano, tiene esa acepción, maldito, y también la palabra apartado. O sea que tú lo apartas, lo sacas de aquí porque estás ensuciando acá. Entonces, las naranjas podría echarlas para afuera para que no pudiera la... exactamente, y las manzanas lo mismo. Y cualquier fruto que no sea el apropiado, hay que sacarlo. Así que en todo Pablo dirigía a las personas a la Biblia como suprema autoridad. Lo mismo que tenemos que hacer hoy, hermanos. Frente a cualquier discusión, punto de vista o pregunta, yo tengo que recurrir a la palabra del Señor y aquí está la respuesta. Y lo que diga este libro, ¿le vamos a hacer caso? Sí, porque si no nos metemos en otro problema de querer desautorizar lo que Dios mismo está diciendo. Exacto. Entonces eso ya es faltarle el respeto ¿a quién? Al Creador. Al mero papa frita, como dijo mi amigo. Así que los hombres que afirman hoy ser apóstoles y profetas se constituyen a sí mismos como autoridad suprema. Algo que nunca ninguno de los apóstoles hizo, ni Pablo hizo, ni nadie hizo. Pero que este señor que me dijo que era apóstol hizo. Exacto. No, porque ahora es como una plaga esa cosa. Si usted no es apóstol, ya pues no le alcanza ni para pastor, digamos, porque pues no es apóstol. Así que es un detalle interesante. Segunda de Pedro 3:2 y Judas 3:4 afirman que las personas no deben desviarse del mensaje que dieron los apóstoles. Las palabras, bueno, ahí está, seguimos con las palabras que antes pronunciaron los santos profetas, así como el mandamiento que el Señor y Salvador nos ha dado por medio de los apóstoles, recuérdenlo. Esa es la instrucción de Pedro. Así que no anden recordando otras cosas. Recuerden lo que está escrito en la palabra. Lo que el Señor haya inspirado, eso recuérdenlo. No recordemos aquello que es pajita, que no es lo que el Señor inspiró. Amados hermanos, dice también, yo he tenido el gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Pongan mucha atención en esto. Versículo 4. Pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados. Estos que desde antes habían sido destinados a la condenación
convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano Señor. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Está anunciándonos la estrategia que usan estas personas. ¿Cuál es la estrategia? Se meten y llegan como ovejitas. Participan. No dan mucha ofrenda porque pues son medios tacaños todos esos. Pero se involucran, de repente dicen algo, pero una vez que hemos adquirido confianza en ellos, ¿qué hacen? Destapan algún problema, dicen alguna cosa que altera la vida de la iglesia. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por eso, lo más probable es que vamos a solapar un problema que ellos han traído y que está provocando división. Y eso explica por qué de repente una iglesia próspera se divide y se pelean. Y hasta se sacan la madre algunos ahí en la salida. Es increíble. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, fuimos engañados. Se han infiltrado entre ustedes personas que son malvadas. Otra vez, ¿tenemos en la Biblia palabras tan feas como esta para referirse a alguien? Sí, porque esos son. Los malvados son aquellos que traen maldición. Así que es decisión nuestra si los apachachamos ahí o les decimos, anatema, allá está la puerta. Váyanse de aquí. Así que también Hebreos 2, 3 y 4 tiene una tremenda verdad para nosotros. Entonces, tenemos esta hermana se llama Entonces, hermano. El nombre de ella es Entonces. Entonces, ¿qué es eso de que está Dios restaurando el oficio de apóstoles y profetas en la iglesia? Bueno, todo el análisis que hemos hecho nos indica que Dios no está restaurando estos oficios, porque ya se establecieron, ya cumplieron su trabajo y el resultado de ese trabajo ya es la iglesia viva como hoy la conocemos y así el Señor lo quiere. También por medio de engaños, y ya lo hemos visto, ¿conocen una experiencia, verdad, donde una iglesia ha sufrido eso? Sí, porque se le ha dado chipe libre a esas personas y de repente nunca nadie les preguntó, oye, ¿tú con qué autoridad dices tal cosa? Muéstrame la base bíblica que diga lo que tú estás diciendo. Y el tipo se dice, no, pero que la Biblia está, muéstrame dónde. ¿En qué libro está? No, que yo tengo una Biblia especial. ¡Ah, diablito! ¿Y yo también tengo otra Biblia especial? Entonces, los confrontamos con eso y ahí realmente empieza el descubrir de la buena o mala intención de esa persona. Como alguna vez un hermano por ahí, cerca de Navidad, me dijo, hermano, lo que estás diciendo no es bíblico. Le digo, ¿qué estoy diciendo? No, pues que pongamos lucecita y un arbolito de Navidad en la casa, cuando los árboles están prohibidos en la Biblia. ¿De veras? Le digo yo. Nunca me he dado cuenta. Muéstrame el versículo. Y dijo, me pillaste, dice, pero déjame que... Y llamó a no sé quién, a la esposa, al amigo, no sé quién llamó, pero y me da la cita. No me la pregunten ahora la cita porque no me acuerdo. Pero está en el Antiguo Testamento y es una carta histórica ahí muy interesante, pero que ciertamente dice que es un pecado tallar un árbol, hacer de él un ídolo y ponerlo dentro de la casa. Ahora, ¿a Dios le molesta que hagamos réplicas de ídolos y de dioses? Por supuesto. ¿Y más encima lo ponemos dentro de la casa? Por supuesto.
Entonces le digo, oye, pero aquí no dice que es un árbol de Navidad. No, pero dice, pero es un árbol. No, pero es que este árbol lo cortaron, le hicieron una figura, hasta le pusieron un bracito, un ojito y una faldita y quién sabe qué más. Entonces, eso ya es una representación de qué cosa? De un ídolo. Y por supuesto que no vamos a hacer eso. Pero un arbolito de Navidad no tiene otra cosa más que un adorno bonito de una planta que nace y se florece justamente en Navidad, porque eso es lo que significa ese arbolito. Entonces, dice, tienes razón, entonces. Yo no sé quién te dio ese versículo, le dijo, pero hay un error básico que cometemos cuando leemos la Biblia, cuando sacamos algo del contexto y lo usamos de pretexto. Así es que, pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados. El apóstol Pablo, escribiendo a los de Efesios, dejó claro quiénes forman el fundamento de la iglesia: los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular, la piedra principal, tal como lo dice Efesios 2:20. Así que todos los demás venimos después, estamos construyendo sobre aquello que ya ha sido establecido. ¿Cuántas veces establecemos el fundamento de una edificación? Una sola vez. Y eso ya fue hecho en la iglesia. El Señor Jesucristo ya entregó su vida por nosotros, murió en la cruz al tercer día y resucitó, al tercer día, y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Podemos agregarle algo a eso? Eso ya es el todo. Ahí está la salvación que tenemos en el Señor. ¿Alguna pregunta o comentario? A nuestra productora no le gusta que haga esa pregunta yo, porque se alarga, dice el programa. Bueno, hermanos, ya son las 8:20, 8:30, y ha sido una alegría estar con ustedes y compartir la palabra. Qué lindo verlos entre nosotros otra vez. Aquí tienen su casa, cuando gusten. Mientras no les saque yo de su congregación, si es que hay una congregación, están cordialmente invitados. Padre bueno, gracias por tu palabra. Qué bendición tenemos de tenerla exactamente como la tenemos hoy, desde el principio a fin, terminada, con tu aprobación, con tu bendición. Y en cada cosa que hemos dicho esta tarde, basarnos específicamente en estos versículos que dan claridad al hecho de que ya no es necesario apóstoles. Los apóstoles que tuvo la iglesia son de nuestra admiración y gratitud por todo lo que hicieron. Los profetas que actuaron también en ese tiempo nos dieron revelación que hasta el día de hoy se sigue cumpliendo a cabalidad. Qué privilegio tenemos, Señor, de conocerte de esta manera. Danos ahora la sabiduría para compartir esto con otros y que ellos también tengan la oportunidad de conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Te pedimos ahora que nos llenes de bendición al ir a nuestros hogares y podamos tener un descanso merecido y mañana reiniciar las tareas tal como tú esperas de cada uno de tus hijos. Pedimos tu bendición en el precioso nombre de Jesús y todos decimos amén. Que el Señor les bendiga, que los guarde y cuídense, por favor. Nos vemos el próximo domingo.